Esto significa solo una cosa. El Indio Amaro está asociado con alguien o le está trabajando a alguien. ¿Cuál de las dos? Daniel podrá tener muchos efectos, pero mal padre no es. Así es que no le niegues saber que tiene un hijo. Un gringo mal parido. Te voy a sacar 1 litro de sangre por cada kilo que me quitó. Suéltame, Greg. No me vuelvas a tocar. ¡Déjalo! ¡Déjala, indio! ¡Ching! Madre. Igual Pepita va a ver cómo te mueres. Ahora sí. Hasta que la muerte los separe, hijos del mal. Sí, fueron casi 2 toneladas. Y lo malo de esto es que este cabrón del tecolote se escapó junto con otro tipo, uno pelón, gordo. Pero atrapamos a uno. Estuvimos toda la noche ahí tratando de investigar pistas, huellas. Estuvimos sacando la información a este tipo, pero como sabrás, no dijo nada. Esa gente del Indio Amaro está entrenada, que aunque los estés matando, no abren el hocico. Pues ¿sabes qué es lo interesante de esto? Baby, ¿sabes qué es lo interesante de esto? ¿Qué? La mercancía tenía unas iniciales. SR. Eso nos hace suponer que el indio o está asociado con alguien o le está trabajando a alguien. Ya estamos en contacto con la DEA para rastrear esa mercancía y para... Baby, ¿me estás escuchando? Simón. ¿Simón? Te estoy contando algo interesante. Le dimos un golpe contundente al cártel de Tijuana y, no sé, pensé que te iba a dar algo de gusto. Gringo, tienes un hijo con Frida. Me quitaste mi mercancía, mal. Tenés a mi mujer. ¿Sabes qué voy a hacer con vos? Te voy a arrancar el corazón. Pero que lo veas. Te va a convertir en un sacrificio azteca. Vos y todos los que cometieron este error imperdonable. Según la Pepa, él fue el chivato. Por eso ya la está pagando bien y bonito. Una venganza digna de usted, patrón. Amaro, de este cruce solo sabían 2 personas. Y ninguno de esos 2 era José Ángel. Vos me traicionaste con Orrea. A ver, jamás, señor. Pregúntele a Azuceno. Yo nunca lo hubiera vendido si no estuviera aquí. Y la migra no hubiera querido volarme los sesos. ¿Ustedes cómo dejaron que se le llevara a Carerrata? ¿Ah? Patrón, es que era él o éramos nosotros, ¿sí me entiende? Y además yo no creo que Eman vaya a cantar, patrón, hazlo bien. Mis hombres están bien entrenados, patrón. No tanto como los suyos, pero lo suficiente como para no cantar. Azuceno, vas a encontrar a Carerrata y le vas a arrancar la cabeza. No vamos a dejar cabos sueltos. Los vamos a quemar a todos. ¡Ey! ¡Ey, déjenme salir! Me siento mal. Carmencita, aguanta. Te lo juro por lo más sagrado que tengo que vamos a salir de este lugar. Te voy a conseguir un antídoto para ese veneno. Pero tenés que aguantar. Ya no puedo, José Ángel, ya no puedo. Es mi culpa. Yo me quería morir, pero solo. Para escapar de este dolor. Porque ya no tenía nada en este rancho. Y para escapar de la idea de saber que ya ni te atreves a mirarme. Yo ya no puedo soportar más este infierno. Y te arrastré conmigo. Perdóname. Bueno, sí, baby, fui a ver a Frida, a hablar con ella. Y pues no te quise decir nada para no meter broncas en la relación y hasta que No, estuvieras... pues es que últimamente no quieres meter broncas en la relación, ¿verdad, mijo? Te estás quedando muchas cosas calladitas. A mí lo único que me interesa saber es si ese chamaco es tuyo o no. No sé. Frida dice que no me haga ideas en la cabeza, pero para ser honesto contigo, los tiempos son demasiada coincidencia. Pero no sé.
pues para ser honesta contigo, entonces vas y te haces unos análisis de sangre. Y si esa prueba da positiva, pues ¿Pues qué? Si da positiva, ¿qué va a pasar con nosotros? nosotros no es lo importante, mijo. Si da positiva, te haces responsable de ese chamaco. Le dedicas tiempo y te vuelves un padre honorable. ¿Damos con eso? Sí. No llores, baby. No. No es eso, mijo. Y mira, ahorita mejor dejemos las cosas así porque ando bien revuelta. Necesito tantito espacio. ¿Cómo es que se desbarata mi plan perfecto? Vos no que sos la Biblia del desierto, tecolote, ¿por qué quedaste como un novato? Soy el mejor que conoce ese cruce. Y le voy a decir una cosa. Traidores o no, las cosas ya no son como antes, todo está protegido. Pusieron sensores de movimiento debajo de la tierra, drones que siguen a los sospechosos. El dinero está fluyendo como nunca para que ese cruce sea una fortaleza. Y eso lo aprendí de Indira Cárdenas, la mera mera del ICE. Y ahorita la mera prisionera número 1 del ICE. Oíste, hablando de esa Indira, ¿qué? Todo el mundo me dice que esa vieja es un talento desperdiciado. Hay que obligarla a que trabaje para nosotros. No es sencillo, ¿eh? Es renecia la condenada. Ella lo perdió todo. No hay por dónde chantajearla. El ex esposo y el hijo se fueron protegidos. Eso fue lo último que me dijo Ayala antes de que lo metieran al bote. Fueron. No se murieron. Y toda mujer da lo que sea por sus hijos, estén donde estén. El talón de Aquiles de la migra es su pelao. Él es su corazón, son sus venas. Y se las vamos a vaciar. Va a quedar seca. Esta hamburguesa me hubiera gustado más con una cerveza. ¿Cuál es la edad mínima para beber aquí en Canadá? Nicolás, todavía te falta mucho. ¿Te lo vas a comer? De ahora en adelante todos me van a tener miedo. Voy a ser la sombra detrás de cada persona. Todo el que se mete conmigo está condenado. Todo el que me ve, el que se ha cruzado en mi camino, el que ha respirado el mismo aire que yo, está muerto. O está sufriendo. ¿Y eso? ¿A mí nunca me traen comida hasta ahora? Entonces ya tienes algo que agradecer en tus oraciones. Todo lo que hacemos en este lugar es por tu bien, ¿entiendes? Van a ver venir la tempestad. Y si no se hincan, se ahogan. La tempestad no tiene mi nombre. Es que si esos tipos lo siguieron, estamos más expuestos. El indio Amaro podría entrar por esa puerta así como si nada en este momento. Tía, quédate tranquila. Yo tengo a los hombres preparados para cualquier inconveniente, no te preocupes. ¿Quiénes son ustedes, oficial? PG, Eric Quintanilla, quedas arrestado por intento de homicidio, vínculo con el narcotráfico y contrabando de armas. Yo no tengo enemigos. Porque es que un elefante no es enemigo de las hormigas. Un gigante no es enemigo de los enanos. Un lobo no negocia con ovejas. Es el orden natural de las cosas. Y mi orden es muerte y dolor. Eso no puede ser. Mi marido acaba de ser condecorado por su lucha contra el narcotráfico. Y esa medalla a mí me la entregó nada más y nada menos que el presidente de este país. ¿Con órdenes de quién están haciendo esto? Esto tiene que ser un error. Todos y cada uno van a caer. Como un castillo de naipes. No, no se trata de ningún error. Estos oficiales tienen pruebas de la culpabilidad de los cargos que se acaban de mencionar aquí. Hijo de... trabajas para nosotros. ¿Qué estás haciendo, Triple R? Cumplir con la justicia mexicana. Yo no podía permitir que este señor tuviera un cargo tan importante siendo lo que es. Un delincuente. No te vayas a hacer. Escuche bien lo que le voy a decir, oficial. Usted está cometiendo un gravísimo error del que se va a acordar toda su vida. Está arrestando al inocente futuro presidente municipal de Matamoros. Vamos. Cuidado que lastima al candidato, ¿eh? Cuídame tus c******, vente conmigo.
pensé que... Frida, no me andes con rodeos y dime si soy el padre de tu hijo. Mi orden es destrucción. Acero, Quintanilla, Phillips. Los apellidos me dan lo mismo. Cuando caiga el último de la estirpe, nadie se va a acordar de ellos. Sácate esa tontería de la cabeza, por favor. Los hilos de las marionetas son débiles, como las personas. Si no me dices la verdad, soy capaz de hacerle una prueba de ADN a ese niño. No seas ridículo. Yo no voy a someter a mi hijo a esas pruebas tan estúpidas. Tú no. Yo sí lo voy a hacer si no me dices la verdad. No es tu hijo. ¡Mamá! Ay, príncipe. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el cole? Odio el cole. ¿Y él quién es? ¿Un amigo tuyo? No. ¿Sí? Sí, soy amigo de tu mamá y quería conocerte. Y esos hilos siempre se rompen. Mira, mija, no me molesta que Daniel haya tenido un hijo con Frida, sino que me molesta que no me haya dicho bien las cosas y sobre todo que haya dejado ir a Frida por estar con Jessica. Eso no se vale. Pues sí, pero ni siquiera te consta o no saben si es su hijo o no. Pues no sé, pero no me están gustando nada los misterios que se trae. La otra vez también fue a verla y no me dijo nada. Y ya sabes cómo se pone cuando estoy yo hablando de Romero. Ay, y mira cómo te pones tú de celosa, Vicente. ¡Que no estoy celosa! Pues. No, se nota que no estás celosa. Daniel no tiene ojos para nadie más que no seas tú. Ahora, si sí es su hijo, ¿qué harían ustedes? Pues, ¿qué haríamos? Nada, mija. Fajarnos los pantalones y atender bien a ese chamaco. Que tenga un padre honorable y responsable como me hubiera gustado tener uno a mí. Y si no quiere Daniel, pues no nos casamos. Y punto. Ya estoy lista para irnos de viaje. Ah, que mi doña Victoria, hombre, qué veraniega anda. Se ve muy bien. ¿No vamos a ir? Ustedes me lo prometieron que me iban a llevar a la playa. Pero ya vio cómo está el día, ceñito. Siempre es lo mismo. Daniel me hace vestirme, hacer la maleta y luego me sale con que no, que porque tiene mucho trabajo. Por eso no hay que confiar en los hombres. Por eso no hay que confiar en los hombres. Yo estoy igual. Bueno, príncipe, ¿por qué llegaste tan temprano, Hello, siempre salgo a esta hora. Ah, sí es cierto. Es que se me pasó el tiempo volando. Perdóname. ¿Y no me vas a presentar a tu hijo, Frida? Me llamo Diego. Diego. Mucho gusto, Diego. Yo me llamo Daniel. Oye, ¿y cuántos años tienes? 9. Oye, ¿sabes que la gente en el espacio pesa menos? ¿Oh, sí? Sí. ¿Entonces te gusta la astronomía? Sí. Hace poco fui con mi mamá a la NASA y vamos a volver para ver un lanzamiento. ¿Y cuándo van? A mí me encantaría ir con ustedes. Digo, si me invitan. Sí, claro. ¿Puedo ir? No, mi amor, no puede ir. ¿Sabes? Porque él es un hombre muy ocupado, tiene mucho que trabajar. No te preocupes, puedo hacerme un espacio sin ningún problema. Daniel. Vino Daniel. ¿Ya conociste a Diego? Sí, en eso estábamos. Ya hasta me invitó a la NASA, ¿verdad, Diego? Sí. Ay, pues deberías de ir. A Diego le gusta el espacio, las galaxias, el universo. Yo creo que por eso Frida siempre vive en la luna. ¿Qué crees? No, nadie va a poder ir a la NASA porque tenemos mucho trabajo tú y yo y además necesito que te lleves a Diego, ¿sí? No, ¿pero por qué? ¿Cuál es la prisa? Nos estamos conociendo, nos estamos cayendo bien. Sí, déjalos hablar. Es que ¿qué tenemos que platicar, no? Ya sabemos perfectamente que Plutón dejó de ser un planeta, ¿no? No, mamá. Plutón volvió a ser un planeta. Ah. ¿Y por qué estás tan nerviosa? Sí. ¿Por qué estás tan nerviosa, Frida? ¿Ah? ¿Por qué estás tan nerviosa? Estás muy crudo.
mundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.